Bueno, vamos a hablar sobre la valvulopatía, o sea, las enfermedades de las válvulas. Tenemos 4 válvulas y tenemos 2 afectaciones de cada válvula: la estenosis y la insuficiencia. La estenosis es cuando el orificio está disminuido y la insuficiencia cuando hay dificultades de cierre y el orificio normalmente está agrandado. Por lo tanto, tenemos 4 valvulopatías de las cuales vamos a estar hablando. Vamos entonces a estar hablando de la valvulopatía mitral, de la valvulopatía aórtica, de la tricuspía y de la valvulopatía pulmonar. De cada uno vamos a hablar de la estenosis y de la insuficiencia. Comenzamos entonces con la valvulopatía mitral, que es la valvulopatía más frecuente. Las valvulopatías más frecuentes son las del corazón del lado izquierdo, porque son las que más están sometidas a presión, ¿verdad? Los del lado derecho son más raros, pero también existen. Entonces, lo más frecuente son la valvulopatía mitral, después le sigue la valvulopatía aórtica. Entonces, vamos a hablar de la estenosis mitral. La causa más frecuente es la reumática y es más frecuente en mujeres en una proporción de 2-3. Por cada 3 mujeres hay 2 varones, o por cada 2 varones hay 3 mujeres con valvulopatía. Y menos frecuentes son las congénitas. Entonces, cuando hablamos de estenosis mitral, la gran mayoría es la reumática. La clínica, el inicio de los síntomas normalmente se ve en los 20 años de haber padecido de eso, después de los 20 años. Y normalmente los síntomas comienzan a detectarse en mayores de 40 años. Cuando se detecta la valvulopatía, la persona tiene 5 años de vida. Por lo tanto, es una valvulopatía que tiene que operarse. ¿Cuáles son los síntomas? Pueden dividirse en síntomas leves, moderados y severos. Los síntomas leves son disnea de esfuerzo. Tiene síntomas de una insuficiencia cardíaca leve o dificultad respiratoria cuando hace esfuerzo. Esto cuando progresa, síntomas moderados, la persona tiene disnea progresiva, que es decir, aumenta esa disnea leve, se cansa rápido. Podemos ya encontrar un primer ruido fuerte a nivel del foco mitral, chasquido de apertura después del segundo ruido y hay un soplo diastólico. Muy interesante, cuando ustedes apuntan un soplo diastólico en el foco mitral, nosotros ya estamos ante una valvulopatía moderada desde el punto de vista clínico. Y cuando hay estos síntomas ya habla de la severidad de la estenosis mitral. Ortopnea y línea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón, hemóptisis, dolor torácico, síncope, cianosis, chapetas malares, pulso arterial periférico pequeño, ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema y un tercer ruido. Cuando hay congestión, entonces estamos ya ante una situación grave. Esto, en las 4 valvulopatías, los estudios auxiliares para el diagnóstico son de estos, ¿sí? Entonces, si ustedes ya saben esto, es lo mismo para las 8 valvulopatías. Todo paciente con valvulopatía tiene que tener una radiografía de tórax, porque acuérdense que produce disnea. Y entonces tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con patologías pulmonares. Entonces tenemos que ver los pulmones, tenemos que ver también el corazón cómo está. Por eso, el electrocardiograma, para ver si no hay alguna alteración de la conducción asociada a la valvulopatía, porque eso me va a hablar de peor pronóstico y mayor gravedad. Y el estudio no invasivo de elección, acuérdense la palabra no invasiva de elección, en la ecocardiografía, donde me va a mostrar la estructura del corazón, el diámetro de la válvula y si hay una estenosis o no hay una insuficiencia. Pero acuérdense, la estenosis y la insuficiencia nosotros ya hacemos con la clínica, no necesitamos ecocardiografía.
Si bien la ecocardiografía me puede mostrar ya aquellos cambios muy sutiles, pero el diagnóstico normalmente nosotros no hacemos por ecocardiografía el diagnóstico de la valvulopatía. Pero se acuerdan que cuando es leve todavía no escuchamos soplo, pero la ecocardiografía me puede mostrar la alteración. Por lo tanto, cuando yo pienso en una valvulopatía, el mejor estudio no invasivo es la ecocardiografía. Y el mejor estudio es el cateterismo cardíaco, en donde me va a mostrar más específicamente la función cardíaca y de la válvula, pero este estudio se hace solo cuando el paciente va a someterse a cirugía. No se hace de rutina, ¿se entiende? Solo se hace en circunstancias que el paciente va a ser sometido a cirugía. ¿Por qué? Porque ahí ve el estado de la arteria coronaria, porque para hacer una cirugía el estado de la arteria coronaria tiene que estar bien, porque si está alterado va a ser un infarto. Entonces se tiene que ver la arteria coronaria, el estado del corazón y el estado de la válvula para poder ver qué soluciones se les va a dar en la cirugía. Y eso, ustedes saben, ya es para todas las 8 válvulas. Diagnóstico diferencial, toda aquella situación que produce disnea y congestión pulmonar. Insuficiencia mitral grave, insuficiencia aórtica, broncopatía crónica, tuberculosis, bronquiectasia, edema agudo del pulmón por otras causas, infarto pulmonar, hipertensión arterial pulmonar primaria, comunicación interauricular. ¿Qué complicaciones puede haber en las personas que tienen la estenosis mitral? Infecciones pulmonares. Esta persona tiene predisposición a infecciones pulmonares porque están sometidos a agresión pulmonar por congestión, entonces por eso. También tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? Porque la estenosis mitral puede producir coágulos y entonces enviar eso. Y también puede llegar a producir embolia sistémica, llegar émbolos de otro lado. Y favorece, pero muy poco frecuente, pero favorece dentro de todo el menos a endocarditis bacteriana. ¿Sí? Tratamiento lo vamos a hablar. Si quieren, les dejo ahí para que lean. Y vamos para la otra valvulopatía, que es la insuficiencia mitral. La reumatológica en la mitad de los casos, igual que en el otro, era la más frecuente y era prácticamente casi todos los casos. En esto es un 50%, pero la insuficiencia es más frecuente del varón y menos frecuente entonces que la mujer, es más del varón entonces. También puede haber una insuficiencia mitral por isquemia, por ruptura de la cuerda tendinosa, por dilatación del ventrículo izquierdo, una cardiopatía dilatada, por calcificación de la válvula, por endocarditis bacteriana, por una comisurotomía inadecuada o de licencia de una prótesis mitral, o puede estar asociado al síndrome del prolapso mitral también, a una miocardiopatía hipertrófica secundaria a artritis reumatoidea, espondiloartritis y ciertas anomalías congénitas son menos frecuentes. Las más frecuentes son estas y las más frecuentes de todos son la reumática y es más frecuente del varón. La clínica. La historia natural no es tan uniforme como ocurre, o sea, no se puede poner así leve, moderado, severo, así como se pone en la estenosis, porque depende de muchas variaciones. Entonces, puede tener línea progresiva, línea que comienza a aumentar, puede tener hemóptisis y edema agudo del pulmón, menos frecuente, fatiga y debilidad muscular, pulso carotídeo con ascenso rápido, eso también hay que tener en cuenta. El pulso carotídeo con ascenso rápido, entonces ahí incluso se puede escuchar a nivel de la arteria carótida el soplo. Es un soplo que va aquí como si fuera que va hacia el cuello. Latido de la punta amplia y desplazado hacia afuera y hacia abajo. El latido de la punta normalmente. El primer ruido está disminuido y hay un soplo holosistólico irradiado a la axila, se llama así
se dice como banda presidencial. El soplo, primer ruido y un soplo polosistónico irradiado hacia la axila. Si ustedes escuchan acá y le ponen más, van a seguir escuchando hacia la axila también. ¿Se llama banda qué, profe? ¿Cómo? En banda presidencial, ¿viste que se tiene así? La banda presidencial, por ejemplo. Tercer ruido en la insuficiencia mitral grave. Cuando hay tercer ruido, estamos ante una situación grave. Estudios auxiliares, radiografía, electrocardiograma, ecocardiografía y cateterismo por los mismos criterios que estuvimos hablando anteriormente. Tratamiento no. Valvulopatía aórtica ahora, la segunda válvula con mayor afección en el ser humano. Estenosis aórtica. Representa el 25% prácticamente de todas las valvulopatías. Y igual que la insuficiencia mitral, es más frecuente en varones. Reumatológico, la mitad de los casos asociados a afectación de la válvula mitral. Normalmente está asociado. También puede verse por calcificación en ancianos, puede ser también por situaciones congénitas, y hay otras causas como la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y la estenosis aórtica supra o subvalvular. La clínica. La gran mayoría de las clínicas de los pacientes con estenosis mitral suele ser asintomáticos. Después de los 40 a 50 años, el paciente puede tener disnea, puede tener síncope, puede tener dolor de pecho. ¿Por qué un paciente con estenosis aórtica puede tener dolor de pecho? ¿Por qué ustedes piensan? Piensen en la anatomía. Porque después de la válvula aórtica sale ¿cuál arteria? La arteria coronaria. Si yo tengo una estenosis de esa válvula, quiere decir que el flujo va a ser menos. Si tengo menos flujo, también mi arteria coronaria va a tener menos flujo. Entonces mi corazón va a recibir menos oxígeno, entonces va a producir dolor. ¿Se entiende? Por eso el dolor de la angina, anginoso, de la estenosis mitral. Y por eso es que se hace un cateterismo también, porque a veces puede ser que el paciente esté asociado a una aterosclerosis, o puede ser solo por su estenosis. Y si tiene una aterosclerosis y lesión de la coronaria, hay que ver si se le tiene que poner un stent a la arteria coronaria al mismo tiempo o antes de la cirugía valvular. Por eso se hace un cateterismo antes de la cirugía valvular siempre. Fatiga y debilidad sintomática terminales. Soplo sistólico que se irradia los vasos del cuello y del ápex. A diferencia de lo que era la insuficiencia mitral que irradiaba hacia la axila, el soplo de la estenosis va hacia el cuello. Y es un soplo sistólico en el foco aórtico. Y puede haber un cuarto ruido también, obviamente, cuando está grave. Criterio de estudios diagnósticos, la misma. Tratamiento no. Y pasamos a la insuficiencia aórtica ahora. La pura es más frecuente en varones, entonces hasta ahora estamos viendo que todo es más frecuente en varones, excepto la estenosis mitral. Resumen ya de todo lo que estamos hablando. Asociado a valvulopatía mitral más en mujeres. O sea, si la insuficiencia aórtica está asociada a patología mitral, eso se ve más en mujeres, pero la causa es más en varones. Y las causas más frecuentes son las reumáticas. Hasta ahora vimos que en todas las causas más frecuentes son las reumáticas. Endocarditis bacteriana puede ser una de las causas, ruptura traumática de la válvula y también puede ser congénita. La clínica puede ser asintomática, puede haber palpitaciones, disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Esto también se veía en la estenosis mitral, ¿se acuerdan? Por lo tanto, son muy parecidos a algunos síntomas. ¿Por qué? Porque son problemas del corazón izquierdo. Dolor torácico, fatigabilidad y astenia. Tercer ruido y en ocasiones un cuarto, y tienen un soplo diastólico en el foco aórtico. Criterio de estudio auxiliar, lo mismo que ya estuvimos hablando.
tratamiento no. Y ahora vamos a las valvulopatías menos frecuentes, que son del lado derecho del corazón. Vamos a hablar de la valvulopatía tricuspide. Secundaria, una dilatación del ventrículo derecho. Valvulopatía izquierda por pulmonar, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y miocardiopatía. Esta valvulopatía se puede tratar y es reversible si no hay una hipertensión pulmonar remitente. Si la hipertensión pulmonar se recupera, esto puede ser reversible. Las causas reumatológicas, congénitas, endocarditis infecciosa, de los drogadictos, traumatismo, infarto de los músculos papilares del ventrículo derecho y fibrosis endomiocardia. Esas son causas menos frecuentes. Estas son las causas más frecuentes. La clínica. Los síntomas suelen superponerse a los de la cardiopatía inicial, o sea, a la causa principal. La persona puede tener hepatomegalia, reflujo hepatoyugular positivo, edema, ascitis, derrame pleural y hay un soplo holosistólico. Criterio diagnóstico es lo mismo, tratamiento no. Y ahora estamos en la estenosis tricuspide. La estenosis tricuspide, dentro de todo lo que ya hablamos, es el más raro. La causa reumatológica asociada a la estenosis de la válvula mitral es la causa más frecuente. Otra causa es el síndrome carcinoide y la fibrosis endomiocárdica. La clínica. Los síntomas iniciales suelen ser de la estenosis mitral. ¿Se acuerdan que estaba asociado normalmente a la estenosis mitral? Entonces hay hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, edema, ascitis, derrame pleural, ictericia, caquexia, fatiga y debilidad muscular. ¿Por qué la ictericia? ¿Qué tiene que ver la ictericia en un problema valvular? ¿Qué tiene que ver la ictericia en la estenosis mitral? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué la ictericia? Equivóquense ahora, maten pacientes imaginarios, no pacientes reales. Tenemos 5 diapositivas para terminar la valvulopatía y esto continuará con nuestra clase. 5 diapositivas, depende de la respuesta de ustedes. ¿Por qué la ictericia? Averigüen un poco entonces, ya que están tardando para responder. ¿Cómo? Alteração hepatológica. ¿Por qué alteración hepatológica? Se tem refluxo ali, provavelmente vai ter alterado. ¿Por qué? Está malo de decir. Eso es. Al haber congestión venosa, entonces va a producir isquemia, va a producir una hepatopatía por trastorno del flujo hepático, por lo tanto va a liberar bilirrubina, entonces va a haber ictericia. Solo que no hay aquella ictericia muy marcada como vemos en la ictericia por hemólisis o por hepatitis viral o por obstrucción, por litiasis. Excelente, gracias por salvar el equipo. 5 pontos? Y mucho menos frecuentes son las valvulopatías pulmonares. Suele ser de etiología congénita y asociada a otras malformaciones cardíacas, o sea, no está relacionado con la reumatopatía como vimos anteriormente.
La afectación reumática son excepcional, al igual que la endocarditis. Sin embargo, se observa el aumento en drogadictos. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Si no hay preguntas, vamos a hablar de endocarditis. La endocarditis es un proceso infeccioso de las válvulas cardíacas. Por lo tanto, a veces puede estar relacionado produciendo una insuficiencia valvular, ¿verdad? Pero no es su único síntoma. Entonces, ahí como muestra la imagen, la endocarditis es una infección de la válvula cardíacas. Infección del endocardio producido generalmente por bacterias, aunque también las pueden producir hongos y riquezas, que producen una lesión característica denominada vegetación. La lesión característica de la endocarditis se llama vegetación. Deja su evolución natural, es invariablemente mortal, que es decir, si no se trata, la persona va a morir. La incidencia aproximada es de 31 por cada millón de personas. Y acá solo me muestra normalmente donde suele estar ubicado las vegetaciones. Por lo tanto, normalmente está más ubicado en las válvulas mitral y tricúspide. Y este es nada más el ciclo que va ocurriendo. Normalmente está relacionado a daño de válvula o la presencia de prótesis. Eso genera una turbulencia que puede formar un trombo estéril. Y entonces ese trombo estéril puede ser invadido por bacterias, hongos, riqueza, protozoarios, y entonces esos son los que van formando las vegetaciones. Las vegetaciones generalmente se localizan en la cara auricular de las válvulas y en las ventriculares, y puede producir por efecto de hielo. O sea, en esta situación acá. Incluso esas vegetaciones pueden migrar y irse a otros lugares, produciendo incluso abscesos en otros lugares. Puede irse hasta el cerebro también y producir entonces lesiones, incluso isquemia. La fisiopatología. Normalmente tiene que haber una lesión subyacente, tiene que haber un germen que produzca la infección y un huésped que sea susceptible. Entonces vamos a estar hablando de estas tres situaciones. ¿Quiénes pueden tener endocarditis? Cuando hay lesión subyacente. Las personas que usan prótesis son las personas que más tienen susceptibilidad a tener endocarditis. Aquellas que tengan marcapasos endocavitarios, aquellos que tienen cardiopatías congénitas, aquellas que tengan miocardiopatías hipertróficas. La miocardiopatía hipertrófica es la menos frecuente. Enfermedades degenerativas. Entonces, estas son las que se tienen mayor tendencia. Entonces, la endocarditis puede ser de válvulas nativas y puede ser también endocarditis de válvula protésica. ¿Sí? La causa más frecuente en un paciente con válvula nativa es que tenga una malformación congénita. Representa prácticamente el 23%. Sin embargo, también
Existen otras situaciones que pueden estar asociadas. Pero así se divide la endocardititis, con válvula nativa o válvula protésica. Entonces, ¿cuáles son los gérmenes que mayormente producen endocarditis? Es el Streptococcus y el Staphylococcus viridans. Esos son los dos gérmenes más frecuentes y seguidos por el Staphylococcus aureus. Estos son los tres gérmenes más frecuentes que producen endocarditis. También el Enterococo, el grupo AC, micóticas, todos los otros también, pero son menos frecuentes. Las micóticas son las menos frecuentes. Normalmente están relacionadas a personas con inmunodepresión y cosas así, o que usan drogas. Entonces, acá, en válvula nativa, la causa más frecuente es el Streptococcus viridans. En válvula protésica, la causa más frecuente es el Staphylococcus aureus. ¿Por qué es importante saber el germen más frecuente de una endocarditis? Para el tratamiento. Porque cada bacteria se trata con antibióticos diferentes y tiempos diferentes y dosis diferentes. Entonces, cuando yo tengo y estoy enviando el cultivo tarda 2 días a 4, a 6, a 7, y dependiendo si es hongo, incluso tarda más tiempo. Y no voy a estar esperando el resultado del paciente que está en sepsis o shock séptico, y cuando están 2 días yo no tengo más pacientes que tratar. Porque el paciente ya murió, pero no necesito. Siempre se inicia de forma empírica, dependiendo de lo que yo pienso que es más frecuente. ¿Se entiende? Pero también produce otros Streptococcus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterobacteria, Bacillus negativos. Miren acá, listeroides prácticamente casi no hacen en la válvula nativa, hongo casi no se ve en válvula nativa, pero sí se ve un poquito en protésica. ¿Sí? Polimicrobiana, que sean varias bacterias. Normalmente no se ve tanto en la protésica, se ve más en la nativa. Hemocultivos negativos también pueden verse que no encontremos ningún germen. Que no encontremos nada en el hemocultivo no quiere decir que no haya germen, solo nos damos reacción. Entonces ahí ya vimos con respecto a lo que sería el germen. Ya vimos las alteraciones de las válvulas, la alteración de los gérmenes que involucran, y ahora vamos a ver las personas que normalmente son susceptibles a endocarditis. Aquellas que tienen alguna alteración del corazón o inmunodeprimidos. Los pacientes con VIH, los pacientes que se dializan. ¿Por qué? Porque ellos están sometidos a su piel siempre a constante agresión donde puede. Entonces, ¿qué germen voy a encontrar? Tráfico con ahora puede ser lo más frecuentemente. En los hemodializados. En los drogadictos, la misma cosa, por utilizar jeringa no esterilizada. Y las pacientes que tienen cáncer, porque reciben quimioterapia, porque están inmunodeprimidos, y ellos sí pueden tener incluso, tanto como el VIH, pueden tener invasión por hongos. Diálisis endocárdicas, diabetes también, ¿verdad? Poblaciones en riesgo, los hemodializados tienen una incidencia aumentada más del 20% de la población general. Y estos factores de riesgo dependen de la duración de la hemodiálisis. Cuando la persona se hemodializa más de 3 años, es que se está dializando, mayor probabilidad de infectarse. Y se utiliza catéter en vez de fístula. Por eso es que cuando hablábamos en fisiopatología que el paciente cuando está entrando en insuficiencia renal, antes que entre en la etapa terminal del filtrado glomerular menor de 15, tendríamos que mandarle a hacerle ya su fístula para que no se le esté metiendo catéter de urgencia y cambiando de lugar al otro.
porque eso predispone a cuadros infecciosos de endocarditis. Por lo tanto, estos pacientes tienen mayor mortalidad hospitalaria, los pacientes en hemodiálisis. Acá solo vamos a ver la imagen, ¿verdad?, donde está la vegetación. Este es un material anatómico, ¿verdad?, donde se ven las vegetaciones, normalmente la cara de la aorta para de lo que es mitral, más de los mismos. Vegetación de la válvula nativa mitral, y esto es una válvula protésica. Más vegetaciones, este ya sería el germen en la histología. Más de vegetaciones, cómo destruyen las válvulas. Estos serían hongos. Acá lo que me muestra el material inflamatorio, el germen dentro del endocardio, y acá me va a hablar de los signos y síntomas que puedo encontrar en un paciente que tiene endocarditis. Miren esta cosa, esto es lo que más tienen que tener en cuenta. Fiebre, 95% de los pacientes con endocarditis tienen fiebre. ¿Eso qué me quiere decir? Ante un paciente con síndrome febril de causa no determinada, tengo que pensar en la endocarditis. Si viene una persona con fiebre y no tiene fiebre normal, tipo no tiene neumonía, no tiene infección urinaria, no tiene infección de parte blanda, no tiene infección de la vía respiratoria, tengo que pensar en endocarditis, porque es su síntoma más frecuente de presentación. Después están lo que son síntomas generales, y puede presentar cualquier tipo de alteración que está relacionada con cuadro infeccioso. Astenia es muy frecuente, anorexia también, pérdida de peso, escalofrío, dificultad respiratoria, sudor nocturna, tos, dolores articulares. Los dolores articulares, ¿por qué? Porque esta endocarditis, al enviar su vegetación, puede producir artritis séptica, infectar las articulaciones, y entonces produce dolor articular por proceso inflamatorio. Mialgia, dolores musculares, cefaleas son mucho menos frecuentes, pero hay lumbalgia, dolor lumbar y rash. Más de lo mismo, solo para destacar que la fiebre es el síntoma más frecuente. Como pueden ver, prácticamente acá me dicen que de 114 pacientes, 108 pacientes tuvieron fiebre. Casi todos los pacientes hacen fiebre en la endocarditis, casi todos. Disnea, escalofrío, astenia, lumbalgia, anorexia, sudoración, pérdida de peso, tos, mialgia y cefalea también puede tener, pero en un porcentaje menor. Hay algunas lesiones que son más características de la endocarditis, pero no son frecuentes. La lesión de Janneway's, la mancha de Roth, los nódulos de Ohler, la hemorragia ungueales, cambios, los rales, hepatomegalia, petequias, esplenomegalia, todo esto, pero la fiebre sí es el más frecuente. Estos son muy raros, pero estos son mucho más específicos de la endocarditis. Okay. La hemorragia en astilla, la esplenomegalia, las petequias, focos neurológicos, trastornos sensorios, manchas de Roth, manchas de Janneway, nódulos Ohler, que son los menos frecuentes de esto. La hemorragia en la astilla es la más frecuente, de hecho de todo lo que son más raros. ¿Qué son las hemorragias en la astilla? Son estos. En las uñas son estas. ¿Por qué se llaman astillas? Porque normalmente los restos de cuando uno trabaja en la tierra y entran los restos de madera, eso se llama astilla, y entra entre la uña y se queda la misma imagen. Pero en el paciente con endocarditis es porque
aquella vegetación migró hasta esa parte distal. Hemorragia en astilla. Cuando ustedes ven esto en un paciente febril, piensen en una endocarditis grave. Cuando el paciente tiene esto, el paciente está muy grave, está casi a punto de morir. La misma cosa, la hemorragia en astilla. Hemorragia subnuclear, hemorragia en astilla. La misma. Y esto, nódulos de Osler. El nódulo de Osler, a diferencia de los otros que estuvimos hablando, que hablábamos que el problema era la migración de la vegetación, el nódulo de Osler forma parte, se encuentra en las partes distales de los dedos, pero forma parte de un proceso inmunológico dentro de eso. Nódulo de Osler, parte distal. Los nódulos de Osler son secundarios a un proceso inmunológico producido por la endocarditis, a diferencia de lo que serían las lesiones de Jenewix. Las lesiones de Jenewix se pueden ver en plantas de pie o de la mano. Y estos son como pequeñas coagulaciones, pero en realidad son vegetaciones, son material infectado, son aquellas vegetaciones que fueron migrando. Y igual como la mancha de astilla, me habla de un paciente que está extremadamente grave. Si yo veo esto en un paciente con fiebre, tengo que pensar en la endocarditis muy grave. Estas son embolias sépticas. Paciente muy grave. Y a un paciente con endocarditis le tengo que pedir o hacer un fondo de ojo para evaluar si no hay estas manchas. Y también son manchas de rojo o hemorragia con centros pálidos, signo de gravedad también de la endocarditis. La endocarditis puede ser aguda o subaguda. ¿Qué quiere decir? Puede ser algo muy rápido o algo que comienza a ser un poquito más lento. La aguda normalmente está relacionada con sepsis, estafilococcus gram negativo, tiene una mortalidad del 70 al 80% y normal muere por shock séptico. La subaguda da un síndrome febril un poquito más prolongado. El Streptococcus viridans y el HAC es el más frecuente, representa el 20 al 30% de las endocarditis y normalmente esto evoluciona en insuficiencia cardíaca y embolia. Como es subaguda, a veces da más tiempo para ir a hacer todos los diagnósticos. Las complicaciones que se pueden ver en un paciente que tiene endocarditis, aparte de la muerte también que puede ocurrir, ruptura de cuerdas tendinosas, pericarditis, aneurismas micóticas, puede necesitar de cirugía, puede hacer una embolia pulmonar, absceso cardíaco, shock séptico, insuficiencia renal, embolia sistémica, insuficiencia cardíaca. Miren, la complicación más frecuente de la endocarditis es la insuficiencia cardíaca por rotura de la válvula, lesiones valvulares. Acá se me habla de las complicaciones más frecuentes. Acá me dice que las válvulas nativas son las que más producen insuficiencia cardíaca y que la insuficiencia cardíaca es la complicación más frecuente tanto de las protésicas y también tanto temprana como tardía. El absceso anular, el absceso alrededor de la válvula. Puede haber pericarditis y ruptura de cuerda tendinosa, obviamente eso es válvula nativa. Entonces, para ver las complicaciones más frecuentes.
complicaciones, la embolia del sistema nervioso, aneurisma micótico, embolias pulmonares, embolia esporádica, fiebre, sepsis y insuficiencia renal. Acá lo que me estaban mostrando en una tomografía, una embolia séptica que fue donde, en los riñones, y está ahí quemizando, está inflamando, está infectando, está produciendo abscesos. Aquí me muestra un aneurisma micótico a nivel de la arteria cerebral y cómo produce un infarto por las vegetaciones. ¿Cómo se diagnostica? Y esto es muy importante. Miren, paso 1, sospecha clínica. Si ustedes no piensan en endocarditis, no van a diagnosticar endocarditis. Cuando pensamos en endocarditis, paciente con cuadro febril, el cual no encontramos la causa de fiebre que sea algo común. Hay que pensar en endocarditis. Pensamos en endocarditis, paciente con cuadro febril, le tenemos que pedir hemocultivo y ecocardiografía. En el hemocultivo me va a venir el germen, si es que el germen crece, y en la ecocardiografía, ¿qué es lo que yo busco? Lo principal es la vegetación, que es la lesión característica, o a veces puede ocurrir que haya rotura de cuerda secundaria al eso. Ahora, aparte de la fiebre, que yo me voy a buscar al paciente también, me voy a ocultar los focos, de las válvulas. La presencia de soplo en una persona que no tenía soplo es un signo indirecto también de que probablemente hay una endocarditis. No es lo más frecuente, pero tengo que ir a buscar. Soplo y fiebre, tengo que pensar en endocarditis. El criterio de adulto, hay criterios mayores, ¿sí? Los criterios mayores son aquellos criterios que yo no necesito mucho para decir que es una endocarditis. Necesito pocos. Vamos a poder ver cuáles son los criterios de adulto. Entonces, dentro del criterio de adulto, los criterios mayores están en microbiológico, ¿sí? Microbiológico es búsqueda del germen. Si yo tengo microorganismos típicos aislados en dos muestras de cultivos separados, ¿cuáles? Streptococcus aureus, Streptococcus bovis, grupo AC, Staphylococcus aureus, o un microorganismo consistente con endocarditis infecciosa aislada de cultivo, repetidamente positiva o cultivo positivo único para Coxiella burnetii o anticuerpos IgE para C. burnetii con título mayor a 1.800. Entonces, ¿qué me dice eso? Para yo considerar un hemocultivo positivo, tengo que tener dos muestras de cultivo donde crezca este germen o una muestra donde crezca este germen. Entonces, ¿qué me dice? Cuando una persona tiene endocarditis, normalmente yo le quito un hemocultivo de un brazo, 30 minutos después le quito el hemocultivo del otro brazo. Siempre que sospecho endocarditis, yo tomo dos muestras de hemocultivo. ¿Por qué? Yo necesito dos muestras con este germen para decir que el paciente tiene endocarditis, o una con este germen para decir que el paciente tiene endocarditis. Otro de los criterios mayores del criterio de Edwards modificado es evidencia de compromiso endomiocárdico, o sea, la presencia de vegetación en la ecocardiografía. Si yo tengo nueva regurgitación valvular o incremento de una preexistente, o sea, el incremento de un soplo no es suficiente, tiene que ser algo nuevo, o una ecocardiografía positiva, se recomienda la transesofágica para pacientes con prótesis o con sospecha de endocarditis complicada. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que me dicen? Se recomienda la transesofágica. La transtorácica es la que se pone en el pecho y la transesofágica es la que se mete por el esófago. La transesofágica muestra mejor el corazón. Por eso, si yo
normal, y yo pienso que una endocarditis tengo la obligación de pedir una traje esofágica. Porque si no, no puedo descartar solo una traje torácica. Por eso dicen que lo ideal es la traje esofágica. Entonces, ¿cuál es el estudio de imagen mejor para la endocarditis? Es la ecocardiografía transesofágica. Criterios menores son todos aquellos signos y síntomas que estuvimos viendo, incluyendo los nódulos Ohler, los del Rayane, todo eso son criterios menores, los cuales, sumando, puede darnos la sospecha de que el paciente pueda tener endocarditis. ¿Sí? Entonces, predisposición para contraer endocarditis infecciosa, patologías cardíacas o adictos que tengan fiebre, fenómenos vasculares, fenómenos inmunológicos y otros hallazgos microbiológicos. Professor, Sí, se a transtorácica já deu alterada, ya está. aí não preciso pedir A no ser que haya una duda tuya, pero si ya está ahí, fiebre, vegetación, ya tendría. mas eu não preciso, por exemplo, fazer a transesofágica para ver algum tipo de complicação. Assim. Ya si ya vi la transesofágica para que te muestre mejor, no necesitamos. Solo si la atrás. Eso, la trans torácica no ve nada, se pide transesofágica. Solo así. Es la misma cosa que metiste un gol y agarrar la pelota y meter otra vez el gol. Te vale, si no te llevas en medio de la cancha, te vale un gol. Ya es lo que vos querés. Ok. Esto es lo que me dice que el criterio de Luke tiene mucha sensibilidad. Y esto es, ¿qué es lo que se busca en el ecocardiograma? El ecocardiograma hace el diagnóstico y me puede mostrar la vegetación, me puede mostrar el absceso y me puede mostrar deficiencia de las suturas en caso de que de repente el paciente tenga una válvula mecánica. Me puede hacer detección de complicaciones como perforaciones, fístulas, pseudoaneurismas y me valora el pronóstico, tamaño, movilidad, consistencia y extensión de la vegetación. Y esto es lo que el compañero estaba preguntando. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Sospecha de endocarditis, ahí empezamos. Y se pide una ecocardiografía transtorácica. Si la ecocardiografía transtorácica me da positivo, ya está. Ahora, si es negativo y yo sigo sospechando que es si es baja, buscar diagnóstico alternativo. Tengo que buscar otra causa. ¿Sí? Negativo, la torácica, no hay buscar otra cosa. Si es alta mi sospecha, entonces tengo que pedirle una ecografía transesofágica. Mas eu não posso te pedir direto a transesofágica? Como? Não posso pedir direto a transesofágica? Podés, claro que podés. El problema es más caro, se le hace consideración al paciente porque le tienen que meter por el esófago. ¿Verdad? Es un procedimiento que tarda más y depende mucho de que vos tengas el especialista y los aparatos que hagan eso. O sea, un estudio más complejo. El otro voto para poner ya está, este vos tenés que prepararle al paciente, ponerle y hacerle transesofágica, tiene un cuidado mayor. Se puede hacer directo. Pero si no con la transtorácica ya hace el diagnóstico para que te haga complicar la vida. Es tipo, si tenés una persona enfrente de vos y tenés una bala en una pistola y le disparás en el corazón, le vas a matar, y el otro tiene un cañón, igual le va a matar. Es la misma cosa. Entonces, con la pistola, ahora si no está acertando, el cañón, ahí usa el cañón. ¿Sí? Pero no le mates en la pistola. Eso es analógico. No piensen en el cañón ni nada. Ok. Entonces, si es dudoso, miren, si es negativo y si es dudoso, nomás se pide ecografía transesofágica. Bien, voy a poner ese en el examen, ya que
O sea, ¿en qué situación le pedimos ecografía transesofágica? Ecografía transtorácica negativa, esto es gravedad dudosa, y le voy a poner negativa, sospecha clínica baja, sospecha clínica alta y dudosa. Así le voy a poner. No se pilla, voy a poner no se pilla. Ahora que me acuerdo que le dije que yo salí de una cosa de la, pero probablemente sí me acuerdo, porque ya tengo que hacer ya 2 semanas, la otra semana ya ni me acuerdo. Ok, miren, acá, buscar otro diagnóstico. Si ese diagnóstico es negativo y la sospecha clínica sigue habiendo, no encuentro nada y sigo sospechando, igual tengo que pensar en endocarditis y tratar con endocarditis. ¿Qué quiere decir? La simple sospecha clínica con todos los estudios negativos, igual yo voy a tratar de la endocarditis. Por lo tanto, la sospecha clínica muchas veces suele ser el que manda todo. Ecografía ecografía transesofágica negativa, sospecha clínica, igual Rafa. ¿Qué pasa si la ecografía transesofágica es negativa? Tengo que repetir a los 7 días. La valvulopatía protésica, si el paciente tiene valvulopatía protésica, anomalía congénita, marcapasos y bacteriemia inexplicable con sospecha clínica alta, independientemente de que los dos sean negativos, se trata como endocarditis. Entonces, una de las preguntas puede ser: ¿en qué situaciones que una persona que tenga sospecha clínica de endocarditis se trata? Cuando hay una ecografía transesofágica negativa y una sospecha alta con valvulopatía protésica, anomalía congénita, marcapasos o bacteriemia inexplicable. Ese cuadro resumen todo. Este es el criterio de Duke. El criterio de Duke lo único que me ayuda para definir ese problema que yo estaba teniendo acá. ¿Sí? Y yo puedo decir que mi paciente tiene un diagnóstico definitivo con cualquiera de las siguientes. 2 criterios mayores. Si la persona tiene igual o mayor de 2 criterios mayores, ¿qué quiere decir? Tiene vegetación y tiene cultivo positivo, ya está, es una endocarditis. Ahora, si tiene un criterio mayor más 3 criterios menores, ¿qué quiere decir? Tiene fiebre, astenia, cefalea, ya son 3. O mancha de Roux, Llaneweis. Entonces, y una vegetación o cultivo positivo. 3 criterios menores y uno mayor. O 5 criterios menores. ¿Qué quiere decir? Tiene fiebre, astenia, dolor de cabeza, dificultad respiratoria y también tiene una mancha de Roux, cualquiera de esos que estuvimos hablando. 5 de esos también. O un criterio patológico. Y acá, diagnósticos posibles con cualquiera de los siguientes. Un criterio mayor y un criterio menor. Un criterio mayor o un criterio menor. Y 3 criterios menores. ¿Qué quiere decir? Con 3 criterios yo ya puedo agarrar y decir que es posible. Entonces, normalmente el que es posible es lo que nosotros ya agarramos y metemos cuando tenemos sospecha alta. Pero cuando tenemos esto, es categórico. Con eso se hace el diagnóstico definitivo. Por lo tanto, el diagnóstico clínico, ¿se dan cuenta? Doutor, tem escuta também, pode ser observado. ¿Cómo? O critério também não escuta. ¿Y cuál de los criterios es aquel criterio que se ve en los estudios? Pregunta Isabel. ¿Qué criterio es lo que vos estás viendo en los estudios? Criterio mayor. Son criterios mayores. Lo que vos ves en los estudios son los criterios mayores. La cardia y el cultivo. Esa puede ser la pregunta de Isabel. ¿Qué criterio es lo que vos ves en los estudios? Criterio mayor, criterio menor. Eso también tienen que saber.
¿Cuántos necesitamos para que sea el criterio? ¿Cuáles necesitamos para que sea diagnóstico definitivo o diagnóstico posible? Pregunta de examen, pregunta de reválida. Acá lo que me muestra son las vegetaciones, miren. Acá. Esto sería aurícula, ventrículo. Más de vegetaciones acá. Aurícula, ventrículo. Más de vegetaciones. Ahí solo le muestra mejor. Ahí cuando quitó, ¿verdad? Más de la vegetación. Ahí está señalada la vegetación más pequeña. En asterisco la vegetación. En la flecha muestra la vegetación. Acá podemos ver la vegetación. No se van a olvidar la vegetación. Diagnósticos diferenciales. Endocarditis marántica. La endocarditis de Lehmann-Isaac, que es un complejo autoinmune, normalmente se ve en proceso inmunológico. La endocarditis reumática también, que es un proceso inmunológico. Y eso es endocarditis. Ustedes dicen que descansamos, ya vamos a una casa o ya dejamos para casa, vale, ya hasta acá.